Vamos a orar, porque tenemos expectativa de lo que Dios puede hablar, de lo que Dios puede decir. No se trata de Diego hablando en esta mañana, se trata de Dios hablando a nuestros corazones. Si te sentís cómodo, vamos a inclinar nuestra cabeza y nuestras manos al cielo, pidiéndole al Señor: Señor, queremos escucharte hablar. Queremos rogarte que tú tomes el control, la autoridad, el poder en esta hora, para que Dios, tu pueblo, pueda escuchar tu palabra. En lo personal, me pongo delante de tu presencia para que realmente pueda ser un instrumento en tus manos para comunicar lo que considero tú has puesto en mi corazón. Oro en el nombre de Jesús, bendigo tu palabra y te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, venimos hablando, me tocó hace unos domingos compartir sobre algo que nos ponía sobre la mesa, que era una temporada de conquistar, de ir a más, de prepararnos para conquistar. Y hoy quiero hablar de una persona, un personaje que todos ustedes probablemente conocen, y el que no lo conoce lo va a conocer hoy. Un personaje que, según nos cuenta la Biblia, era un muchacho muy hermoso, de bello semblante, de bello parecer. Este personaje se llama David. Y me encanta porque la historia en la palabra de Dios nos dice que David era un muchacho cuando Dios pone a través de la unción de su profeta un sueño, una gracia, una palabra de parte de Dios. Este muchacho tenía en esa temporada entre 12 y 15 años, no lo menciona la Biblia, pero según los cálculos podemos decir que tenía aproximadamente esta edad. Y me encantaría poder leer un pasaje para empezar, porque obviamente la historia, como dije, algunos la conocen, otros no, pero la historia nos lleva a que si bien ese muchacho fue ungido a los 12, 15 años para ser rey, obviamente todavía no era el momento, obviamente no era el tiempo. Y le pasaron muchas cosas hasta llegar a ser rey. Tuvo que vivir muchas cosas. Una de esas cosas es una historia icónica, que es la de David versus el gigante Goliat. Y esa historia icónica nos va a dar el parámetro o el contexto para mencionar y hablar lo que en esta mañana vamos a hablar. Me encantaría ir con ustedes a la palabra de Dios, a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. La palabra de Dios dice: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Este es David haciendo una declaración muy afirmada en su fe, muy afirmada en lo que él estaba creyendo, aún siendo un muchacho. Él estaba entendiendo, aún en su juventud, lo que Dios había depositado en su vida. Él había entendido de que si bien Dios lo había llamado y aún no era el momento clave para asumir su rol, él sabía que tenía un sueño, una palabra, un propósito puesto por Dios sobre su vida. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta saber que Dios cumplirá su propósito, su palabra y sus sueños en mí. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios cumpla sus sueños, sus propósitos y sus metas en cada uno de ustedes? Yo creo que todos queremos eso. Creo que Dios pone en nuestro corazón diferentes cosas y nosotros en nuestra idea, en nuestro pensamiento decimos: sí, recibo, yo quiero que sea. Pero también, ¿cuántos de nosotros sabemos que sin dudas, más allá de que Dios es fiel,
Dios cumplirá sus promesas, sus palabras, sus propósitos, también es real que se van a levantar gigantes. Y yo no quiero hablarte del gigante Goliat, porque sabemos que el gigante Goliat, David lo venció. Pero quiero hablarte de otros gigantes que también David tuvo que enfrentar en su mente y en su corazón, y que nosotros muchas veces tenemos que enfrentar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder avanzar. Y he titulado este mensaje Gigantes contra tu fe. Gigantes contra tu fe. Antes que David se enfrentara al gigante Goliat, tuvo una instancia en la que obviamente era un muchacho, lo ungieron como rey, pero me encantan las palabras del padre que se llamaba Isaí. Lo ungieron como rey a David, pero Isaí le dice esto: anda a cuidar las ovejas. Y esa fue la historia de David. Ungido como rey, una gran responsabilidad que tenía por delante, un gran plan, un gran sueño. Pero anda a cuidar las ovejas. Esto nos pone de cara al hecho de que muchas veces Dios va a hablarnos diferentes cosas. Sueños, palabras, planes, propósitos. Pero que no van a ser microondas, no van a ser, sino que son cosas que el Señor está declarando sobre tu vida y que van a venir a su tiempo. Sé que nosotros, la mayoría de nosotros, por no decir todos, somos impacientes y sentimos palabra de Dios y sí, es ahora y ahora sí, voy a avanzar, voy a bajar de esto porque me voy a caer. Sí, ahora sí, esto va a venir. Y ya, y como que quedamos remanija, pero empieza a pasar el tiempo, empieza a venir un gigante que se llama retraso. Y ese es mi primer punto, un gigante que se llama retraso. Y empezamos a dejar de creerle a Dios y lo que Él dijo sobre nosotros, planeó para nosotros o puso un sueño sobre nosotros. El retraso es el primer gigante que David tuvo que enfrentar incluso antes que Goliat. Porque imagínense un muchacho de 12 años, 13, 14, 15 años, que le digan: vas a ser rey de todo tu pueblo, rey de Israel. Imagínense en el contexto de un muchacho de 12 años hoy. No lo bajarían de allá arriba ni a palo. Tendría un ego un poquito desarrollado, ¿no? Una altanería bastante grande. Y yo creo que no era el caso de David, pero el hecho de haberlo ya ungido como rey, lo podría haber puesto en un lugar de decir: ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Porque si ya me ungieron como rey, ¿por qué no ser el rey? Si ya Dios te dijo algo, ¿por qué aún no te lo da? Si ya Dios implantó un sueño en tu vida y sabes que es de parte de Dios, ¿por qué aún no se ha concretado? Y se levanta en nuestra mente, en nuestro corazón, un gigante llamado retraso. Y ese gigante obviamente hace que empecemos a considerar que lo que Dios prometió no es tal. ¿Saben? Si vemos el tiempo desde que el profeta ungió a David hasta el momento en que lo coronaron rey, pasaron entre 14 y 15 años. 14 o 15 años. Eso quiere decir que tuvo que tener un proceso para poder lograr
ser rey. Lo que me hace pensar es lo siguiente, que para alcanzar ese sueño que Dios está planificando para vos, o una palabra puntual que Dios te ha hablado, es que si Él ya sopló algo sobre vos y aún no está, no quiere decir que Él se equivocó o que Él se retrasa, quiere decir que está forjando algo que aún necesita ser cultivado para que puedas hacerte de esa promesa, de ese sueño, de ese propósito de parte de Dios. No es retraso. Dios está forjando nuestro carácter. Y hago un paréntesis acá. A veces, hablando con mi esposa, le digo, yo no entiendo a veces, Dios, ¿por qué no me dio ciertas cosas antes? Cuando tenía más fuerza, más ganas. Bueno, lo de las ganas no, pero fuerzas. O más vigor, o más juventud, aunque soy muy joven. Pero el tema es que por ahí tenía todo eso, pero no tenía carácter. O no tenía el carácter que Él quería que se forjara en mí. Y soy consciente hoy que el Señor ha depositado ciertas cosas sobre mi vida, que quizás no tengo lo otro, pero tengo carácter. Dios está forjando tu carácter porque no es fácil administrar lo que Dios te da. No es fácil. Y si no es fácil, es necesario tener un carácter correcto. Las herramientas correctas para poder realmente administrar y lograr las cosas en el tiempo adecuado y correcto. Hay una frase que me llamó la atención, que estaba leyendo un libro y dice lo siguiente, a ver si sale en pantalla. Dice, no hay nada más patético que un carácter pobre en una tarea enorme. Los sueños de Dios son grandes, siempre. Pero para poder realmente palparlos, para realmente alcanzarlos y para poder vivir en ellos, hay que tener carácter. No tomes el proceso de Dios en tu vida como un retraso. Tómalo como un proceso de gracia y de favor de Dios para tu vida. Dios es fiel, Él siempre cumplirá lo que promete. Él lo hará, no en tu tiempo, no en mi tiempo. Él lo hará en su tiempo, porque sus planes son perfectos, sus tiempos son perfectos. Hay una palabra que me gustó mucho que se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, hablando de cuando Dios habla y dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin faltas vendrá. La promesa de Dios siempre, y lo hablábamos hace unos domingos, siempre va a ser sí y amén. Y si Dios depositó algo, no es simplemente para que tengas una falsa expectativa en tu corazón, sino para que tengas la correcta expectativa y esperes el tiempo correcto. Como dije, cuando ungieron a David, el padre le dijo, bueno, ok, vaya a cuidar ovejas, vaya a hacer lo que tiene que hacer, muchacho. Y esto me da dos preguntas para nosotros en esta mañana. Si tu gigante hoy es ese gigante de la espera o del retraso, la pregunta es, ¿cuáles son las ovejas que aún tenés que cuidar? ¿Cuáles son las ovejas que aún tenés que apacentar? Y otra pregunta, ¿qué tenés que hacer mientras esperás lo que Dios te ha prometido? Me encanta porque lo que leíamos recién de Habacuc dice algo claro. Dice, marcha hacia su cumplimiento. En otras versiones dice, camina hacia su cumplimiento. Tiene que haber una acción de nuestra parte. No es que tenemos que hacer esto, miren. Dios me habló. ¿Qué estás haciendo? No, estoy esperando acá que Dios cumpla su promesa. Amén.
camina hacia su cumplimiento. David, si leemos la historia, fue fiel en lo que hacía. Él lo mandaron a cuidar ovejas y era el mejor cuidando ovejas. No lo digo yo, podemos leer la historia, lo que él hacía por sus ovejas. Porque él primeramente venció, como nosotros podemos vencer, el gigante del retraso. Pero hay más gigantes. David no solo se enfrentó al retraso, no solo se enfrentó a Goliat, sino que también se enfrentó, como muchas veces nosotros nos enfrentamos, al gigante del desánimo. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. Hablando de este Goliat que estaba de alguna manera molestando constantemente al pueblo de Dios. Un gigante que físicamente daba miedo, según nos dice la Biblia. Se para de frente al pueblo y pasa esto. Dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió para que estén, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, que en ese momento era el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El gigante físico, que era visible para todos, estaba hostigando al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios y el pueblo de David. David no estaba en medio de esa pelea, llega después, pero se entera de esta situación, de que hay alguien que está desafiando al ejército de Dios. Y cuando se entera, obviamente, quiere tomar algunas decisiones, quiere ponerse al servicio del ejército. Pero antes de eso, dice que el gigante Goliat se presenta, empieza a desafiar y genera en toda la escena una atmósfera pesada, una atmósfera de miedo, de temor sobre el pueblo de Dios. Y todos estaban convencidos de que iban a perder a brazos de Goliat, excepto David. Pero aún así, en esta atmósfera de desánimo que se había generado, no era simplemente porque Goliat apareció un día y dijo, bueno, los voy a matar a todos. Durante 40 días, este gigante se presentaba y decía, yo los voy a matar, ustedes nos van a servir, ustedes van a ser presa de los animales del desierto porque los vamos a matar a todos. Pero durante 40 días, constantemente, este gigante estaba hostigando y dando esa sensación de desánimo al pueblo. La pregunta es, para mí y para vos, ¿cuáles son las situaciones en tu vida diaria que en el día a día se enfrentan a vos y te dicen vos vas a caer? Que te dicen, mirá, vos no podés contra mí. ¿Cuáles son esas situaciones que en el día a día generan una atmósfera de desaliento y se han vuelto gigantes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas cosas que te gritan y te desalientan y te apartan de lo que Dios ha dicho de ti, para ti, y está soñando sobre vos? ¿Cuáles son las personas que estás escuchando que dice que no se puede hacer lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo?
¿Cuáles son las cosas que te hacen creer que lo que Dios dijo nunca va a pasar? El pueblo de Israel tenía un miedo que estaba paralizado. Dice que estaban acampando frente al ejército enemigo, acampando. Después obviamente se levantan para ir a la guerra, pero cada vez que se levantan ven a un Goliat y dicen no, ni a palo. Y estaban desanimados, desalentados. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces me pasa que las situaciones que se levantan generan desaliento. Dicen, che, otra vez lo mismo. No, pero hoy sí, y de repente, uy. Pero miren la actitud de David, me encanta la actitud de David. Dice que David se paró y escuchó todo esto que estaba pasando y vio la actitud del pueblo y dijo, hay algo que está mal. Y se acercó al rey, que el rey tenía más miedo que todo el ejército junto. Y David le dice, nadie tiene, en el versículo 32 del capítulo 17, nadie tiene que desanimarse, escuchen esto, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Quizá en esta mañana, si te hiciste las anteriores preguntas, hoy tenés que escuchar una voz como la de David. Una voz como la de David que te diga, vos podés enfrentar a tu enemigo. No hay desaliento que te pueda parar, no hay cosa que te pueda impedir alcanzar lo que Dios ha determinado, porque el desaliento no puede frenarte. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿qué voces dejas que se siembren en tu corazón? Me encanta ver la actitud de este muchacho David, porque él llegó y escuchó y sintió esa atmósfera pesada y ese desaliento y ese miedo, y lo primero que dijo es, yo tengo fe. Si nadie va, voy yo. Y estamos hablando de un muchacho completamente inexperiente que ni siquiera le daba la edad para estar en el ejército. Su edad no le permitía estar en el ejército aún. Por eso estaba cuidando ovejas. Y apareció en ese entorno porque el papá le dijo, bueno, anda a llevarle comida a tus hermanos. Entonces David, muy obediente, fue y lo hizo, pero aprovechó esa oportunidad para que el desaliento no fuera genérico en todos, sino él ser la excepción. No sé qué etapa estás viviendo de tu vida, pero si hay desaliento en tu corazón, no escuches al resto del pueblo. Escucha a gente que tenga un corazón diferente como el David, que diga que sí se puede, que sí vas a avanzar y que el desaliento no te va a parar. Porque la palabra de Dios está sobre tu vida. Tercer gigante que también David enfrentó. David dice que tomó la decisión de decir, bueno, ok, yo lo enfrento, no tengan miedo, yo voy. Soy un niñito, no pasa nada, yo voy. Pero un gigante en ese momento se levantó. Y es el gigante de la desaprobación. Imagínense la situación. Lleno de guerreros, el propio rey Saúl con toda su armadura, su impronta de jefe militar, y viene un muchacho, yo quiero pelear. No creo que la respuesta de los generales del ejército y del rey haya sido, dale, sí, dale, vení, te estamos esperando. Obviamente no. Lo miraron como diciendo, amigo, estás loco. No estás aprobado para esta tarea. No das la talla.
Miren lo que dice Primera de Samuel 17:28, que es lo que estamos considerando. Dice que vino el hermano mayor de David, llamado Eliab. Se paró frente a David y le dice lo siguiente. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Porque yo te conozco. Eres un atrevido y eres un malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. Eliab, su hermano mayor, desaprobaba esta intencionalidad de vencer gigantes que tenía David. En otras palabras, el propio hermano cuestionó sus motivos y desaprobó que este muchacho se levantara contra David, contra Goliat, que David se levantara contra Goliat. Ahora, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios sopla palabras sobre vos, cuando Dios te da una promesa que otros quizás no creen o temen y vos seguís adelante de todos modos, vas a ser mal interpretado, vas a ser juzgado, vas a ser incomprendido, probablemente digan cosas que no son de vos, difamado. Muchos no van a entender lo que Dios te habló. Pero está bien, porque Dios te lo dijo a vos. Si no, se lo hubiera dicho al resto. Está bien, pero eso no se puede levantar como un gigante sobre tu vida de desaprobación. Está bien, no me entienden. Está bien, no me comprenden, pero tengo que tomar la decisión. ¿Me quedo con la aprobación de la gente o me quedo con la aprobación de Dios? ¿Cuál es la aprobación que voy a buscar para mi vida de fe y alcanzar lo que Dios quiere para mi vida? Esa es la aprobación que voy a buscar, la aprobación de Dios, porque otras personas pueden que no comprendan lo divino del plan de Dios para vos. Pero nunca se trató de que lo entiendan. Siempre se trató de que vos obedezcas lo que está Dios soplando sobre tu vida. La aprobación de la gente en realidad es efímera. Yo algo he descubierto, y hay alguien que lo dijo, no voy a decir su nombre, pero un expresidente, lo que hoy son aplausos, mañana son críticas. Lo que hoy es bien, mañana es Pero si nuestra aprobación, o la que buscamos, la aprobación que buscamos es la de Dios, y caminamos hacia lo que Él nos ha prometido y declarado sobre nosotros, es otro capítulo aparte, y ese gigante en el nombre de Jesús se va a caer. Porque de opinólogos, gente, de lo que podríamos hacer, está lleno. Está lleno de opinólogos. Hace unos días escuchaba con mi esposa un mensaje de una persona que decía, me encontré un día en mi casa mirando por la ventana y criticando lo que el vecino podría hacer con su fortuna, porque era un hombre rico y yo lo miraba desde casa, pensar que yo haría esto. Sí, está bien, vos. Pero lo del frente es su tema y lo tuyo es tu tema. Se había convertido esa persona en un opinólogo de lo que el otro podría hacer. ¿Te estás rodeando de opinólogos o de gente que dice, mirá, si Dios te lo dijo, no lo entiendo, está bien, pero creo que Dios puede ir a hacer lo que solamente Él puede hacer en tu vida? Y ahí David derribó a otro gigante, porque no le importó lo que otros opinaban. No es que lo menospreció, sino que simplemente dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer.
Cuando Eliab le dijo, vos viniste acá, que estás de chusma, por así decirlo. Él dijo, esto no es mero hablar. Yo quiero ir a pelear. Yo quiero ir a vencer al gigante. Y número 4, mientras el equipo me va acompañando, el último gigante que David va a enfrentar, antes de enfrentar específicamente a Goliat, es la duda. Es la duda. Después que David dijo, no, yo voy a pelear igual, y más allá de que Eliab apruebe o no, o el resto apruebe o no, lo que voy a hacer, el rey se le paró enfrente y le dijo, no, mira David, esto es así, vos sos un muchachito, así le dijo, sos un muchachito, y el que está enfrente tuyo es un guerrero experimentado, aparte de eso es un gigante. Se lo dijo así, ¿cómo vas a pelear tú solo contra el filisteo? Respondió Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Tal vez el experto de cierta cosa puntual está diciendo que no se puede hacer, y vos empezás a dudar de si es real o no. ¿Será real lo que Dios dijo? Y entra la duda en nuestro corazón. ¿Saben? Yo les voy a contar algo cortito. Hace 20 años atrás, 21 años atrás, mi esposa y yo éramos novios. Y por diferentes cosas de la vida, uno siempre busca consejo antes de tomar decisiones como la que íbamos a tomar de casarnos. Y un experto dijo que mi matrimonio no iba a funcionar. Con esas palabras. Pero con mi esposa le habíamos creído a Dios de que Dios había soplado sobre nosotros, que esa relación iba a ser para su gloria y íbamos a hacer un matrimonio que cumpliríamos los propósitos de Dios. 21 años después, veo que lo que Dios sopló es una realidad. Y por gracia de Dios podemos servir al Señor juntos. Que no te entre la duda por más que el mundo diga que Dios no cumple sus promesas. Porque siempre Dios va a cumplir lo que te prometió. No importa cuán alocado sea, no importa cuán imposible sea. Si Dios te ha permitido vivir diferentes circunstancias, situaciones y desafíos, pero aún estás aquí, hay un propósito y un plan. Porque a veces nos olvidamos del hoy y el ahora. Nos enfocamos en todo lo que estamos viviendo, pero como se dice, mientras vida hay ¿qué? Hay esperanza. Si estamos acá, ¿no será porque Dios está completamente comprometido a que más allá de las situaciones, más allá de las circunstancias, más allá de cualquier problema, insiste contigo en que Él va a cumplir su promesa, que Él va a cumplir tus sueños, que va a cumplir lo que Él ha determinado para vos? ¿No será que Él quiere que vos en el nombre de Jesús deseches la duda y venzas a ese gigante? David, cuando escucha al rey que le dice, no, vos no vas a poder porque sos muchacho, le dice, pará, rey, mirá lo que pasó, yo soy un pastorcito de ovejas. Pero ¿sabés? Cuando las ovejas eran atacadas por un león, yo iba y agarraba al león de la quijada y lo partía al medio. Y si era un oso, me peleaba con el oso. ¿Y sabés qué? Esos eran mis gigantes. Y ahora estoy dispuesto a, en el nombre de Jesús, avanzar y vencer cualquier gigante, más aquellos que pretenden sacarle la gloria al Dios Todopoderoso. El mismo que me vio vencer al león y al oso es el que me va a ver vencer a ese gigante que quiere destruir al pueblo de Dios.
En otras palabras, David lo que le está diciendo a Saúl, al rey, es: yo soy un vencedor de gigantes. La batalla que se libera entre los gigantes y mi fe no tiene sentido, porque mi fe es superior, porque soy un vencedor de gigantes. Mi corazón está confiado en que sea cual sea el gigante, mi victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en esta mañana, Dios quiere en esta mañana, despertar el vencedor de gigantes que hay en vos. No sé cuál de estos 4 gigantes o cuál otro gigante estás enfrentando en tu vida, pero sí quiero decirte algo especial de parte de Dios. No importa cuál sea, no le digas a Dios cuán grande es tu gigante. Decile a tu gigante cuán grande es tu Dios, porque la victoria en tu vida está asegurada y la palabra que Dios ha soplado sobre ti se va a cumplir.